Cruzar la frontera es solo el principio. La verdadera historia empieza cuando se apaga el eco de la despedida. Soy Flor de María. Y esto es American Dream. ¿Valió la pena? Cada semana nos sentamos a la mesa con quienes dejaron su tierra para perseguir una promesa. Aquí no maquillamos la realidad. Hablamos de sacrificios, caídas, pérdidas y de la valentía de quienes lo apuestan todo. Hoy en el episodio especial de American Dream, Voces del Albergue, no hablaremos de un viaje hacia el norte, sino de un viaje hacia el interior. Esta es la historia de una mujer que persiguió el sueño americano desde otro lugar, desde la trinchera de la compasión. La protagonista de esta historia observaba pasar el tiempo frente a un albergue en el estado de Hidalgo, México. Veía a los migrantes y sentía un llamado, pero también un miedo paralizante. Se decía a sí misma que esa realidad era demasiado fuerte y que no tenía la preparación para enfrentar tanto dolor. Pero la fe, cuando es verdadera, siempre encuentra la forma de empujarnos fuera de nuestra zona de confort. Todo comenzó con una misa oficiada por el señor obispo, dedicada a las madres de la caravana de migrantes desaparecidos. El mensaje sobre el Génesis caló tan hondo en ella que al terminar se sintió movida a acercarse al obispo solo para agradecerle. Fue un momento de conexión espiritual profunda, un instante de paz entre un pastor y su fiel. Más tarde, mientras cumplía con sus labores de madre comprando comida para sus hijos, el destino los volvió a cruzar. Con la sencillez de quienes viven para los demás, el obispo la invitó a caminar hacia su herramienta de trabajo, una camioneta a la que llamaba cariñosamente su burrita. No era una invitación social, era una extensión del altar hacia el campo de batalla. Ahí, frente a la camioneta que trasladaba esperanza, llegó la pregunta que cambiaría su destino. Necesitamos manos mañana para lavar trastes. ¿Puedes venir a apoyar? Fue en ese momento cuando su nombre, Angélica, cobró un significado dictado por el cielo. Angélica aceptó sin dudar y de camino a casa empezó a organizar en su cabeza la rutina del día siguiente para no desatender a sus hijos y poder acudir con el corazón dispuesto a esa invitación que ella consideraba un honor. En esta tierra lejana construyo un nuevo nido, pero mi corazón suspira por lo que he perdido. Aunque la distancia duela, mi alma no te olvida. Eres mi horizonte y mi vida, oh tierra querida. El primer día fue una prueba de fuego. Tras dejar a sus hijos en la escuela, se encontró con un mundo caótico, un albergue pequeño, ruidoso y desbordado de necesidad. Trabajó codo a codo con religiosas que vestían de mezclilla y tenis, rompiendo sus propios prejuicios sobre cómo debe verse la vida consagrada. Pero fue el segundo día cuando la realidad la golpeó de frente. Al dejar de ver migrantes y empezar a ver personas, reconoció en ellos los rostros de su propia sangre. Vio a sus hermanos, a sus primos y a sus sobrinos que alguna vez se fueron. Entendió que el dolor del que huye no tiene fronteras. Desde ese instante se hizo una promesa. Mientras ella estuviera en el albergue, ninguna mujer ni ningún niño dormiría sobre las piedras o el pasto frío de las vías. Y así, entre el ruido de los vagones y el calor de la cocina, la formalidad se convirtió en afecto. Para todos, ella pasó a ser simplemente Angie. Con el paso del tiempo, Angie se integró plenamente al corazón del albergue. Junto al maravilloso equipo de voluntarios, se convirtió en parte de ese engranaje que mantenía las puertas abiertas, un grupo siempre dispuesto a responder a los llamados de las autoridades o los maquinistas, asegurándose de que ningún hermano migrante se quedara sin refugio, sin importar la hora de la madrugada. Vivió momentos que marcarían a cualquiera, situaciones límite donde el peligro de las vías se manifestaba de forma cruda y recordaba la fragilidad de la vida. Esos recuerdos, aunque difíciles, fueron los que agudizaron su instinto de protección. Por eso, cuando un día pasaba frente al albergue con su familia y vio una ambulancia, no pudo seguir de largo. Se trataba de un padre de familia que, por amor a su hijo de 14 años, se negaba a ser operado de emergencia. Mientras el padre era llevado al hospital, el niño quedó en el refugio. Angie confiesa que sintió frustración al no poder localizar de inmediato a sus compañeros, pues ella no quería moverse del hospital,
pero también quería que el niño pudiera despedirse de su padre antes de entrar a quirófano. Finalmente, tras contactar al equipo, el niño llegó al hospital acompañado por un voluntario. Se despidieron padre e hijo y el menor fue llevado de regreso al albergue con la firme instrucción de hacerlo sentir protegido. Así se hizo y todo salió bien. Son esos momentos, entre servilletas con mensajes de gratitud y paredes llenas de dibujos, donde Angie afirma haber visto sin ninguna duda el rostro de Jesús. Hoy, Angie sirve en una parroquia donde las condiciones son mejores que en el refugio, pero reconoce con nostalgia que nada se compara con la familia que se formó en la escasez de aquel albergue. Extraña esa comunidad donde juntar apenas unos pesos entre todas para comprar un poco de carne y alimentar a los hermanos migrantes las hacía sentir más ricas que nadie. Sus compañeros de entonces ahora están en las costas de Grecia o Italia, atendiendo a migrantes africanos, mientras que otros continúan firmes en el estado de Hidalgo, manteniendo viva la misma llama que encendieron juntos años atrás. Todos coinciden en lo mismo: nada vuelve a ser igual después de ver la vulnerabilidad humana tan de cerca. Todo lo demás parece irrelevante. Al mirar atrás, todo cobra un sentido nuevo. En el primer episodio conocimos a Ronnie, el pequeño que huyó del miedo. Después nos conmovimos con el secreto de los hermanos garífunas, quienes buscaban proteger su identidad en medio de la incertidumbre. Lo que no sabíamos en ese momento es que, mientras ellos buscaban una salida, había una mujer y un equipo de voluntarios sosteniendo la puerta. Ellos fueron el faro de Ronnie y el puerto seguro donde los niños garífunas pudieron descansar antes de seguir su viaje. Las historias de migrantes suelen verse como fragmentos aislados, pero en ese refugio de Hidalgo se volvieron una sola familia. Angie no solo lavó platos o curó heridas, ella guardó sus nombres, sus dibujos y sus lágrimas para que nunca fueran olvidados. Ronnie, así como muchos más hermanos migrantes, pudieron seguir adelante porque hubo alguien que decidió no apartar la mirada, porque hubo un faro que decidió que mientras hubiera una luz encendida, nadie caminaría solo en la tormenta. En las paredes y rincones del albergue quedaron grabados trazos de gratitud, dibujos sencillos, pero cargados de alma, que los hermanos migrantes dejaban como su único regalo antes de partir. Hoy queremos compartir con ustedes algunos de esos testimonios visuales, la forma más pura que encontraron para decir gracias en medio del camino. Porque al final, aunque el tren dicte el paso, son estos gestos los que demuestran que la humanidad siempre encuentra la forma de echar raíces, aunque sea por un instante. Después de escuchar cómo esta mujer transformó su miedo en un faro, hoy te pregunto a ti, ¿crees que valió la pena? Para Angie la respuesta es un rotundo sí, porque ella sabe que Dios no busca a los perfectos, sino que prepara a los valientes. Valió la pena porque, a pesar del dolor ajeno que cargó en sus hombros, salió de esa experiencia con la certeza de que servir a los más vulnerables es, en realidad, servir a lo más sagrado que existe. Ella es, por siempre, el faro que las vías nunca podrán apagar. Si llegaste hasta aquí, me encantaría que me dejes en los comentarios tu sentir. ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien cuya historia merezca ser contada? Escríbeme tu experiencia, tu reflexión. Este espacio existe para ustedes. Y quién sabe, tal vez la próxima historia que escuches aquí, en American Dream, ¿valió la pena? Sea la tuya. Me encantaría leerte. Soy Flor de María. Y esto es American Dream. ¿Valió la pena?